Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre el tema de las emociones y cómo gestionarlas. Hoy en particular platicaremos sobre el miedo, esta interesantísima emoción que todos, salvo que algo nos falle en nuestro cerebro, todos hemos sentido. Entonces, nada mejor que platicar con Ana Paola al respecto. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Gracias, Carlos. Bien, aquí esperando por un nuevo video más. Creo que estos videos de las emociones han estado muy interesantes. Creo que esta parte de recorrer toda nuestra gama de las emociones, de por qué funciona, por qué sirve, para qué sirve, nos va a ayudar a conocernos más internamente. Inclusive me recuerda un poco esta historia de cómo y nos involucramos más en la medicina desde la parte física, y que antes la sociedad pues no sabía cómo funcionaba nuestro cuerpo de manera física, biológica, ¿no? Y que era tabú a lo mejor inclusive utilizar o ver al ser humano desde dentro, y cómo antes no podían escarbar dentro de ahí para poder saber cómo funcionaba nuestro cuerpo. Ahora imagínate ahora del lado de tu cerebro, ¿no? De tus emociones, de cómo funcionas de manera sistémica en sociedad, y cómo tu cuerpo te dice cosas nada más por la perspectiva de lo que son tus necesidades, pero que a lo mejor no sabemos. Entonces también es parte de aprender cuáles son nuestras necesidades y cómo nuestro cuerpo lo expresa a través de nuestras emociones, y a través de cómo interactuamos desde fuera con nuestra perspectiva, ¿no? Cuáles son estas formas en que nuestro cuerpo te dice: necesito alejarme, necesito tranquilizarme, necesito que haya un cambio, necesito protegerme. Entonces es esta parte, pero que no nos hemos sabido analizar y comprender de una manera más exacta por todos estos tabúes, o por todo lo que la cultura anteriormente nos decía. Y entonces es hora donde necesitamos hablar de estos temas, y que a lo mejor pareciera tan sencillo y que no lo es, o al menos necesitaríamos hablarlo de una manera sencilla y más práctica para que la sociedad lo entienda más sencillamente. Claro, como bien lo mencionas, hay una serie de tabús con respecto a la parte de las emociones, terminan generando mucha confusión, y creo genuinamente que no es casualidad, sino que pues, vivimos en un sistema de manera consciente ha intentado reprimir las emociones y de alguna manera confundirnos, porque una persona confundida que no sabe gestionar correctamente sus emociones termina generando muchos conflictos y termina involucrándose en muchos conflictos, y al final, para olvidar temporalmente todos esos conflictos, termina consumiendo más alcohol, consumiendo más drogas, consumiendo tabaco, consumiendo qué sé yo. Entonces, creo que al final todo esto es una estrategia claramente pensada para generar mayores conflictos, porque al final terminas generando mayor consumo. Y como vivimos en un sistema capitalista basado en el consumo, pues al final terminan ganando los que administran el sistema, ¿no? O los dueños del sistema. Entonces, por eso, desde el punto de vista psicológico, conviene no ser parte de ese sistema, no ser una herramienta más de ese sistema, y tratar de combatir a ese sistema, entendiendo que no nos vamos a poder salir del sistema, no existe algo diferente al sistema en el que estamos. Sin embargo, intentar estar lo más cercano a las orillas, tratando un poco como de no permitir que el sistema nos termine subyugando, nos termine de alguna manera callando, me parece que es relevante, y por ese motivo hay distintos modelos terapéuticos que tratan de hacerlo. Lamentablemente también hay modelos terapéuticos que forman parte del sistema o que están muy acordes con el sistema y que terminan siendo herramientas del sistema. ¿A qué modelos me refiero? Bueno, a esos modelos en los cuales cuando una persona llega a psicoterapia y dice: es que tengo miedo, estos modelos lo que hacen a través de la voz del terapeuta o la terapeuta, generalmente
dan mensajes como, pues es que no debes tener miedo, no pasa nada, todo está bien, debes aprender a tranquilizarte. Y aunque en teoría suena muy sensato esto que estoy diciendo, porque es lo que también escuchamos afuera, hay modelos terapéuticos que parten de la idea, desde el cual yo trabajo, por ejemplo, que es las prácticas narrativas, que en realidad estos mensajes no solamente no contribuyen, sino que terminan replicando lo que el sistema quiere que se replique y haciéndole pensar a la gente que la gente tiene un problema por sentir miedo. Sería tan absurdo, desde este modelo terapéutico del cual trabajo, sería tan absurdo como pensar que algo está fallando en mí cuando tengo hambre, cuando tengo sueño, cuando tengo sed. Para los que trabajamos desde estos modelos que intentan resistirse un poco al sistema, a veces hay otros modelos terapéuticos que nos entristecen, o me entristecen, hablando en primera persona, porque creo que terminan siendo simplemente herramientas de este sistema y terminan generando una patologización, es decir, que la gente crea que tiene un problema cuando en realidad no lo tiene, terminan siendo iatrogénicos, es decir, que inicialmente en teoría ayudan a que la gente se sienta bien y al final terminan sintiéndose peor, y creo que terminan siendo sistemas que coartan la libertad de la gente de pensar y sentir y actuar como genuinamente quisieran hacer. Entonces, bueno, la idea es tratar de resistir e irnos por otro lado, y lamento si en algún momento alguien de las personas que nos está escuchando pues le ha tocado caer en alguno de estos modelos terapéuticos alineados al sistema, y la invitación es que sepan que no son los únicos. Hay otros. Cambien de terapeuta si no se sienten sí. comprendidos, comprendidas, más que cambiar todo lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, porque quizá no necesariamente el problema está ahí. ¿Cómo? Claro, además de que creo que de los primeros modelos terapéuticos, inclusive creo que es un reflejo de nuestra propia sociedad y lo que se ve, ¿no? O cómo se modela a la sociedad dentro de este flujo. Por ejemplo, en un inicio los médicos decían que las mujeres cuando se sentían estresadas o con un problema le llamaban que eran histéricas, ¿no? Entonces esto es un reflejo de cómo diagnostican ciertas cosas bajo ciertas formas, porque o sea, en el fondo es un problema a raíz mucho más complejo, pero el sistema ahora sí el que se maneja en el fondo, en la parte de arriba, o lo que intentan decir es que no, es que esta persona tiene una enfermedad o tiene otro tipo de situación, no está motivado, o inclusive los coaches, ¿no? Como lo que dicen ahora, inclusive las empresas te dan este tipo de herramientas, este tipo de coacheo, de que te tienes que poner la camiseta, es que vas a tener en algún momento tu recompensa, algo así casi religiosa, donde si eres un buen empleado o eres una buena persona y si siempre estás pues lamiéndole las botas al jefe y haciendo un par de cosas por la empresa, vas a tener una recompensa mayor, y si le das la vida a la empresa vas a tener todavía una recompensa aún mayor cuando no tienes tu propia vida de manera individual, pero vives para una empresa en particular, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que más tendríamos que tener estas etiquetas rojas, estas banderitas rojas al respecto, de analizar si esto es lo que en verdad le conviene a quién, ¿no? Si es lo que le conviene a la otra persona o por qué me estoy sintiendo mal yo, porque creo que es esta parte donde tendríamos que tener más información respecto a cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, las emociones que estoy arrojando, desde dónde vienen, ¿no? Y aprender un poco de cómo se maneja la sociedad y cómo se ha manejado el sistema durante años y cómo es lo que nos ha arrojado hasta el día de hoy, y si esto que yo siento es por parte de los otros o en verdad el que estoy mal soy yo, es parte del cuestionamiento diario que estamos intentando involucrar a las personas. Claro. Recapitulando un poquito, porque esto lo hemos platicado en otros videos, si no los han visto, échenles un ojito. Las emociones son impulsos eléctricos que acontecen en nuestro cerebro a partir de circunstancias que acontecen fuera de nosotros, lo que estamos observando, que estamos oyendo, que estamos sintiendo, o dentro de nosotros.
Es decir, yo puedo de repente sentir miedo porque empiezo a sentir que está temblando, o puedo también de repente sentir miedo porque me empiezo a acordar de algo, por ejemplo, que no hice la tarea y que a lo mejor el maestro me va a regañar o la maestra me va a regañar, y entonces a partir de una idea, nada que está ocurriendo en ese momento específico, sino a partir de una idea también empiezo a sentir miedo. Entonces, las emociones surgen no solo a partir de circunstancias externas, sino también pueden surgir a partir de situaciones internas, ideas que yo empiezo a experimentar o situaciones que yo empiezo a experimentar, porque a lo mejor de repente empiezo a sentir que me duele mi corazón y puedo empezar a pensar que me estoy infartando. Entonces me empieza a dar miedo, ¿sí? Uh-huh. Entonces no solamente es a partir de ideas, sino también situaciones que acontecen dentro de mi cuerpo pueden empezar a generar estas emociones. Entonces es importante entender esto porque no todo está fuera de mí. Hay ocasiones en donde, aunque en teoría todo está en calma afuera, yo puedo empezar a sentir distintas emociones. En particular, el miedo es una emoción básica, se infiere que es, o se conoce como básica, o se le pone esa etiqueta, porque se parte de la idea de que recién nacidos de aproximadamente un mes ya pueden con sus expresiones faciales demostrar que están sintiendo estas emociones. Y no saben hablar, todavía no saben quiénes son ellos mismos, no tienen un nivel de conciencia elevado, y entonces, como ya demuestran estas emociones, se parte de la idea de que genéticamente ya traemos preinstaladas ciertas reacciones que nos permiten sobrevivir de una manera menos complicada. Uh-huh. Entonces el miedo, por eso se conoce como una de las emociones básicas. Muchas personas dicen que solamente existen, porque no hay un consenso científico, muchos científicos indican que solo hay 4 emociones básicas, que serían la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo. Otras personas dicen que el panorama es un poquito más amplio, incluso algunos dicen que existen hasta 24 emociones básicas. A mí me parece que pensar que existen unas 10 emociones básicas es un buen parámetro, y bueno, dentro de esas emociones básicas, sí o sí, está el miedo. Y entonces el miedo, ¿para qué está? ¿Cuál es el objetivo biológico de su existencia? Biológicamente el miedo lo que hace es decirnos, el cerebro a partir del miedo, lo que nos hace, lo que nos invita a hacer, porque no siempre le hacemos caso, lo que nos invita a hacer es darnos cuenta de que puede haber peligro, puede haber algo frente o por venir que no necesariamente nos agrade, y lo que busca no necesariamente es detenernos, sino, o detenernos para no hacerlo, sino detenernos temporalmente para reflexionar sobre eso que puede venir y tratar de anticiparnos a lo que puede pasar. Es decir, tratar de vislumbrar posibles escenarios y posibles acciones para cada uno de esos escenarios. Dicho de otra manera, el miedo es formidable porque nos invita a hacer una pausa, a detenernos temporalmente, reflexionar y tratar de prevenir. El cerebro trata todo el tiempo de hacer predicciones. ¿Lloverá hoy o no lloverá? ¿Tendré suficiente dinero a fin de quincena o no? ¿Podré pagar mis deudas o no? ¿Podré irme de vacaciones o no? Todo el tiempo el cerebro está tratando de predecir qué va a ocurrir en el futuro. Y el miedo es formidable porque de alguna forma lo que hace es tratar de que esas predicciones no se queden en el aire, sino que tratemos de hacerlas mucho más puntualmente, y sobre todo que tengamos claro qué hacer si pasa el escenario A, si pasa el escenario B, si pasa el escenario C. Por lo tanto, es una emoción bastante interesante que no solamente se enfoca en el presente, sino también en un futuro posible. Sí, y claro, también maneja el concepto de si estás en el miedo, como que el miedo siento que actúa mucho más rápido, ¿no? Es actuar un poco más rápido en el aspecto de que o te detienes porque te paraliza, te mantiene en un shock, o por el otro lado, o le corres porque tienes que actuar si no te comen, ¿no? Porque se supone que también se manejaba en el punto en donde antes nosotros también éramos cazados y también podíamos correr y podían ser presas de algún animal peligroso. Entonces, aquí creo que el miedo, por ejemplo, creo que se podría confundir un poco con el miedo con la tristeza, ¿no? Que la tristeza también es una pausa para analizar y para solucionar problemas. Yo siento que el miedo también o hace dos cosas, o reaccionas
o te pone en shock, te paraliza para buscar si en ese momento tu cerebro está analizando que no puedes hacer otro tipo de cosa en ese momento para poder sobrevivir. Analiza rápidamente qué cosas puedes hacer en ese punto antes de hacer algún movimiento inoportuno que te haga que mueras prácticamente o que te pase algo. Entonces es como que siento que más allá te lleva a una acción más oportuna, como más importante. De hecho, en mercadotecnia, el miedo es una de las emociones que más se toman en cuenta al momento de generar productos o de ofrecer servicios, porque el miedo es algo muy impulsivo, por decirlo así. Sí ayuda a detenerte o a estar en shock, pero de hecho es mucho más impulsivo que la tristeza. La tristeza es mucho más analítica. Te detienes y analizas absolutamente todo antes de hacer una venta, por decirlo así, o una compra. Inclusive en el miedo, ¿quiénes son las empresas o personas que sus productos tienen más valor? Los que trabajan a través del miedo, como son los hospitales o los doctores, los dentistas, las personas que en un momento dado tienes que solucionar rápido un problema, porque si no te puede ocasionar un problema aún mayor. Entonces el miedo es una de las emociones más fuertes en la mercadotecnia, que te detonan una acción más rápida, que no puedes detenerte tanto a pensar en la solución, ¿no? Es como de inmediato el miedo te genera una acción. Sí, una acción tanto de detente o una acción de cómo solucionar rápido las cosas y moverme para un lado o para otro. Al menos eso lo manejan así en mercadotecnia. Claro, la diferencia entre el miedo y la tristeza es que la tristeza, porque ambas, biológicamente lo que mi cerebro quiere con el miedo serían tres situaciones, o produce tres situaciones, que sería atacar, si es que siento que alguien, por ejemplo, me quiere asaltar o me quiere secuestrar, atacar, huir, que sería como la reacción opuesta a atacar, que es voltearme y echarme a correr, si creo que no es factible el poder atacar. Sin embargo, hay ocasiones en donde esas dos señales tienen una intensidad muy similar y entonces se genera una tercera acción, que es cuando me quedo en shock, ¿sí? Que es como una circunstancia en la cual mi cerebro no tiene muy claro qué es lo que más le conviene, si atacar o huir, y entonces me quedo paralizado. Esto también ocurre con los mamíferos, un conejo, un venado, cuando están a punto de ser cazados y les alumbran con una luz, se quedan en shock porque no tienen muy claro qué es lo que les conviene, si tratar de atacar o huir. Es como cuando se cruzan como estas dos señales. La diferencia entre el miedo, que de alguna manera también puede generar una invitación a detenerte, ¿no? Quedarte momentáneamente en shock, analizar la situación, y la tristeza es que la tristeza se enfoca sobre todo en un análisis de lo que ya hiciste, es decir, del pasado. Claro, al final la idea es que esta reflexión te invita a hacer algo en el presente y en el futuro. Sin embargo, principalmente es un enfoque hacia atrás. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué me siento así? ¿Qué le dije? ¿Qué me dijo? Y en cambio el miedo es ¿qué puede pasar? Entonces es una reflexión enfocada en el presente y el futuro. Mientras que la tristeza es presente y pasado. Okay. Digamos que esa sería como la principal diferencia. Y la principal diferencia entre el enojo, que también es una emoción que busca actuar, es que el miedo lo que busca es más como una reflexión antes de actuar. ¿Por qué en ocasiones a partir del miedo actuamos tan impulsivamente? Porque es lo que nos han enseñado a hacer. Es decir, biológicamente, el miedo en general lo que busca es detente, analiza antes de actuar. Obvio, hay situaciones en las cuales no es tan fácil darme 5 minutos para actuar. Por ejemplo, empieza a sonar la alerta sísmica. Yo vivo en la Ciudad de México, Ana Paula hace tiempo vivía por acá, y bueno, en la Ciudad de México es tiro por viaje, que haya sismos, ¿no? Y tenemos una alerta sísmica que nos permite prevenir ciertos segundos previos al impacto y al movimiento, que son aproximadamente 50 segundos antes de que llegue el sismo a la ciudad. Hay sensores en distintos otros lugares, en distintos sitios o estados,
previenen de alguna manera el impacto a partir de un sonido, que lamentablemente es un sonido que a todos nos genera miedo, porque no sabemos qué tan fuerte vendrá el sismo, y al mismo tiempo es un sonido que se parece mucho al sonido que a veces hacen camiones. Entonces, de repente ves que la gente está como en mucho miedo porque no sabes si es la alerta sísmica o es un camión, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, breviario cultural para quienes no están en la Ciudad de México o no están en México y no saben de qué estamos hablando. Sin embargo, con el ejemplo, tenemos la alerta sísmica. La alerta sísmica, aunque parece que actúa de forma precipitada, en realidad el miedo lo que hace es en milisegundos invitarme a evaluar por dónde me conviene irme. Si me conviene irme por el elevador, si me conviene irme por las escaleras, si estoy en un piso muy elevado y entonces me conviene simplemente replegarme y ponerme en una zona de mayor seguridad porque no me da tiempo de bajar las escaleras. Entonces, como lo hacemos en milisegundos, no nos damos cuenta que en realidad es un proceso de reflexión. Uh-huh. ¿Sí? O sea, como que creemos que en realidad el miedo me mueve rápidamente a la acción. Y hay gente que sí, que literalmente tengo miedo y me aviento del segundo piso. Sí. Sin embargo, en general, aunque es en milisegundos, el miedo lo que busca es detente, reflexiona antes de actuar. Tomar decisiones. Pero como lo hacemos muy rápido, por eso a veces no nos damos cuenta de que el miedo lo que en realidad busca es, o lo que el cerebro en lo que en realidad busca antes de que la reguemos, es que en milisegundos hagamos todo un proceso de reflexión. Entonces, esa es como la diferencia entre miedo, tristeza y enojo. El enojo es como más inmediato, la tristeza es más reflexión hacia el pasado y el miedo es más reflexión hacia el futuro. Uh-huh. Y si todo va bien, de acuerdo a lo que biológicamente el cerebro busca, sí me daré unos segundos, no, tampoco son minutos, sí me daré unos segundos para reflexionar en los posibles escenarios. Cuando yo no me doy esos segundos es porque de alguna manera el sistema me entrenó también uh-huh. que tiendo a hacer cosas impulsivas. Por eso tenemos a gente que no, pues es que me dio miedo y entonces saqué la pistola y disparé. Me dio miedo y agarré el cuchillo y se lo enterré. Me dio miedo. Es decir, cuando justo logro reducir esos milisegundos que el miedo me invita a tomarme, es cuando actúo impulsivamente y normalmente la cosa sale mal. Pero no lo hacemos porque seamos impulsivos, per se, sino porque el sistema nos ha entrenado así. No sé si me explico. Sí. Y ahora se me viene a la cabeza, ¿el miedo y el estrés son hermanos? ¿Tienen alguna correlación entre ellos? Porque siento que el miedo es como el estrés es como constancia del miedo y que al final del día no puedes solucionar el problema en particular y continúas con ello. Bueno, primero conviene recordar que el estrés, también lo que nos han vendido, recuerden que mucho de lo que nos han dicho desde el punto de vista psicológico no es del todo correcto o no está completo. Nos han vendido la idea de que el estrés está mal, ¿no? Si alguien dice tengo estrés, tache. En realidad el estrés tiene dos componentes, un componente positivo y un componente negativo. El componente positivo se conoce como eustrés. Eu en latín significa bien. Entonces, eustrés significa que es un estrés positivo. Si yo, Carlos, no tuviera nada de estrés, no me levantaría de la cama. Solo me levantaría para comer, para ir al baño y me regresaría, que es una conducta similar a la gente que tiene depresión. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el estrés, cierta dosis de estrés es positiva porque me motiva a hacer ciertas actividades. Ir a hacer ejercicio, ir a trabajar, ir a ver a mis amigos, etcétera. El problema, entonces, no es el estrés, porque tener cierta dosis de estrés es positivo. El problema es cuando ese nivel, que cada persona tiene un nivel diferente, sin embargo, poniendo un estándar, ¿no? Yo tengo un nivel de estrés tal que cuando es rebasado, entonces se pasa a la parte negativa del estrés.
y esa parte negativa se conoce como distrés. El distrés sería la parte negativa. No hay mayor problema si un momento me paso al distrés, si yo logro regresar al eustrés. El problema es que el sistema nos entrena para irnos acostumbrando al permanecer constantemente en el distrés. Uh-huh. Y ese es el problema en realidad, que yo me acostumbro, creo que me acostumbro porque mi cerebro no se acostumbra y empieza a reaccionar a partir de ello, me acostumbro a vivir, ya no estar de repente, a vivir 24/7 en el distrés. ¿Sí? Y entonces, ¿el estrés tiene relación con el miedo? Sí, por supuesto. Yo paso a ese nivel porque constantemente siento miedo y en lugar de gestionarlo, lo reprimo o lo intento reprimir, porque en realidad no logro reprimirlo. Entonces es como intentar detener una explosión. Lo que va a ocurrir es que esa presión va a ir en aumento, en aumento, en aumento, hasta que finalmente terminará ganándome. Eso es lo que se conoce como el distrés, que sería una acumulación no solo de miedo, sino de distintas emociones, porque puede ser miedo, enojo, tristeza. Por eso en muchas ocasiones se considera que el estrés, que en realidad a lo que nos referimos generalmente cuando decimos estrés sería distrés, se infiere o se parte de la idea de que a veces el distrés o estrés sería un eufemismo, es decir, una palabra que yo utilizo para no decir lo que realmente estoy sintiendo, porque en esta sociedad es mucho más fácil decir, fíjate que me siento muy estresado, y hasta la gente dirá, oh, pues es que trabajas mucho, tienes muchas cosas de las que responsabilizarte. Yo te entiendo porque yo también estoy estresado. Y es mucho mejor decir eso a decir, fíjate que tengo miedo, fíjate que estoy enojado, fíjate que me siento triste. ¿Sí? Entonces la gente ha terminado adaptando o agarrándose de la palabra estrés, que como lo comentábamos no es del todo correcto porque hay una parte que es positiva y una parte que no lo es, ha agarrado la palabra estrés para ponérselo de etiqueta a todo, porque socialmente el sistema nos ha dicho que es válido decir que estoy súper estresado, pero no es válido que yo diga tengo mucho miedo, tengo mucho enojo o me siento muy triste. Entonces, cuando la gente dice estoy estresado, muy probablemente lo que en el fondo quiere decir es tengo miedo, tengo enojo, tengo tristeza o las tres en cantidades elevadas. Sí, claro. Y aquí el punto es de, el miedo, ¿cómo lo manejas en una situación donde ya te desborda y que al final del día hay cosas que no puedes cambiar, ¿no? Creo que hay un punto importante, sobre todo en la actualidad, donde te sientes sin pocas herramientas para moverte al día, y que al final es entre tristeza, enojo, estrés, todo este involucramiento de emociones y sobre todo yo creo que el miedo al futuro, y sobre todo en mi generación, a un miedo, pesadumbre importante, imposible de tolerar, al futuro, porque no sabes qué va a ser de ti, ¿no? Cuando no tienes una seguridad en absolutamente nada. Digo, la vida nunca te va a dar seguridad en absoluto nada, pero entre comillas, en algún momento hubo cierta seguridad que la cultura se basó en al menos nuestra cultura actual se basó en eso de tener seguridad social, seguridad en torno de salud, con una casa propia, entre comillas, ¿no? Que en sí el ser humano nunca, la mayor parte de la vida del ser humano no ha venido con este concepto de seguridad social ni de cosas por el estilo, pero como nuestros abuelos sí lo tuvieron, nuestros padres, entre comillas, todavía tenían ciertas posibilidades y a nosotros ya nos tocó nada de esto, vivimos con un estrés muy grande al respecto y de lo que en teoría tendría que habernos sucedido o nos tendrían que haber dado y ahora ya no tenemos. ¿Cómo manejar este tipo de miedos si no podemos solucionarlo? Claro, bueno, lo primero que nos conviene hacer es
darnos cuenta de lo que genuinamente estamos sintiendo. Siempre que ocupemos la palabra estrés, conviene decir, ok, ¿qué es lo que realmente estoy queriendo decir? Porque lo que realmente quiero decir probablemente es tengo miedo, tengo enojo, tengo tristeza, o las tres cosas en diferentes niveles, que eso es lo más probable, que sean las tres cosas al mismo tiempo. ¿Por qué de repente el miedo se desborda? Preguntabas, ¿cómo gestionamos el miedo cuando ya nos desborda, nos está sobrepasando? Bueno, para que algo te sobrepase, por ejemplo, imaginemos que somos como una taza, para que algo me sobrepase, para que se desborde, significa que lo he ido llenando y no me he dado tiempo de vaciarlo. Y entonces, obviamente, como se sigue llenando, se desborda. Entonces, ¿qué hago para que esto no se me desborde? Pues la lógica diría, si esto lo quiero llenar de agua y no quiero que se me desborde, lo tengo que llenar a un cierto nivel y constantemente estarlo vaciando para que se pueda seguir llenando. Entonces, ¿por qué me desbordan las emociones? Pues literal, porque me las fui guardando, reprimiendo, controlando, que controlando generalmente se entiende como tú cállalas y finge que no hay nada ahí, ¿no? Y entonces se fue llenando hasta que se desborda. Entonces, lo primero que conviene hacer cuando se me desborda el miedo es entender por qué se me desborda. No se me desborda porque algo me esté fallando. No se me desborda porque mi taza no es lo suficientemente grande. No se me desborda porque soy frágil. No se me desborda porque algo hice mal. Se me desborda porque lo fui reprimiendo, lo fui conteniendo, lo fui controlando durante tantos años que es lógico que se iba a desbordar. Entonces, lo primero que me conviene es entender que no me falla nada, que esto es normal, es lógico, porque el sistema me enseñó a reprimirlo, a controlarlo y a fingir que no estaba ahí, a voltear por otro lado mientras se iba llenando la taza. ¿Ok? Entonces, si quiero echarle la culpa a alguien, voy a echar al sistema. Luego de eso, ¿qué me conviene hacer? Pues empezar a vaciar este miedo, en lugar de seguir fingiendo que no está ahí y ponerme a hacer otra cosa tratando de que mágicamente desaparezca. ¿Qué tengo que hacer? Sentarme y hacer una lista de todo aquello que me da miedo, porque no es una cosa, son 253.800 millones de cosas que están ahí guardadas. Entonces me da miedo qué va a pasar si me voy a quedar solo, me da miedo qué va a pasar con mi trabajo, me da miedo qué va a pasar si voy a tener terreno o no, o casa o no, o departamento o no, me da miedo con qué va a pasar con el mundo, me da miedo qué va a pasar con las ballenas, me da miedo qué va a pasar con los pingüinos, me da miedo todo, ¿vale? ¿Y significa que eso está mal? No, simplemente necesito darme cuenta de las 250.383 millones de cosas que me dan miedo. Y entonces el ejercicio que habitualmente se genera, o bueno, que yo generalmente hago en terapia es, una vez que les explico toda esta parte biológica y que se empiecen a reconciliar con su miedo y que se den cuenta de que no les falla nada, al contrario, tienen un cerebro súper sano y normal y que funciona así, el mío, el tuyo y de la mayoría de las personas, es que hagan una lista de miedos. Entonces, 1, entender que esto es normal. 2, hacer una lista de miedos. 3, una vez que yo hago mi lista, pues voy a hacer un ranking, ¿no? Porque, a mí me preocupa mucho lo que pasa en Ucrania, por ejemplo, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Palestina. Sin embargo, quizá me preocupa un poco más lo que pasa en México. Entonces, probablemente, una vez que ya hice mi lista, pues lo que pasa en México va a estar en los primeros lugares. Y no es que lo demás no me importe, claro que me importa, sin embargo, hay cosas que me importan un poco más. A lo mejor me van a afectar más directamente y más rápidamente. Claro, me están ya afectando hoy. Y hay otras cosas que igual me van a afectar mañana. ¿Son importantes? Claro que son importantes. Sin embargo, probablemente voy a concentrarme hoy en lo que me afecta hoy directamente, ¿no? Entonces, probablemente si hago mi lista y la enumero, voy a encontrar un número o 2, 3, 4 ideas que ocupan el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, y me voy a concentrar primero en ellas. Oye, pero las otras también son importantes. Sí. Sin embargo, estas son las prioritarias.
porque igual y me preocupa si voy a comer mañana o no. Tengo miedo de si voy a tener para comer mañana o no. Entonces probablemente esa va a estar en primer lugar, ¿vale? Y no significa que las otras no importen, significa que esa es mi prioridad en este momento. Y entonces, ¿qué hago? Ya que encontré qué es lo que me da miedo el día de hoy que no tengo un trabajo estable, o que me corran de mi trabajo, o que me quede sin chamba y tengo 200,000 deudas. Entonces lo que hago es que lo anoto y entonces empiezo a contemplar posibles escenarios. Ok, imaginemos que me despiden, ¿qué haría? O pues a lo mejor me pongo a vender cosas, o a lo mejor le pido trabajo a un amigo, o a lo mejor... Y entonces empiezo a anotar, ojo con esto, esta es la clave, y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza si prestan atención a esto. Para el cerebro no basta que lo pienses, porque pensarlo es simplemente dejarlo ahí junto con la lista del súper, la lista de Navidad, las cosas que tienes pendientes por hacer. Y para el cerebro, hacer eso es un poco como en vano, en balde, inútil. Ojo, no es tan inútil como fingir que no estás sintiendo miedo y ponerte a distraerte con otra cosa. Eso es todavía peor. Sin embargo, para que realmente funcione, esto que estamos dejando como pequeño ejercicio, es imprescindible anotarlo, preferentemente a mano, porque eso ayuda a que el cerebro diga, mira, sí me está haciendo caso. Le activé el miedo y sí le está haciendo caso a la señal, no está fingiendo que no está ahí y no está distrayéndose viendo series o películas, que ojo, no estoy en contra de que vean series o películas, solo que hay ciertos momentos en los cuales conviene hacer ciertas cosas. Si yo ahorita estoy sintiendo miedo, quizá lo que me conviene es centrarme en este miedo. Y entonces escribir por qué tengo miedo y tratar de ver posibles escenarios para que si eso que tengo miedo de que ocurriese, yo tuviese alguna pequeña salida de emergencia. Que esto, si te percatas, es justamente lo opuesto a lo que el sistema nos ha entrenado para hacer. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? Digo, a lo mejor ahorita tu respuesta ya va en otro sentido, pero cuando éramos jóvenes, ¿cuál era la forma de actuar cuando alguien nos decía, tengo miedo? ¿Qué le decíamos? Cuando decía que yo tenía miedo, pues es que la mayoría de personas me contestan, no tengas miedo, o sea, no. Y dices, claro, ¿cómo no lo dices? Claro. Te dicen, tranquila, no pasa nada, no pienses en eso. Ajá. ¿No? Piensa positivo. Rézale a Dios. Exacto, ponte a rezar. No, mira, voltea para otro lado. Uh-huh. ¿Me explico? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, cruza los dedos. Échale ganas. Sí. Y si te percatas, todo eso, lo que en el fondo te está diciendo es, no pienses en eso que te está dando miedo. Y si no piensas en eso que te está dando miedo, no vas a pensar en posibles escenarios en caso de que ocurriera. Porque de alguna manera todos te motivan a que no le hagas caso a esa señal. Bajita la mano, lo que te están diciendo es, finge que no estás sintiendo lo que estás sintiendo. Y como vamos por la vida viendo que la gente hace eso, y la gente que nos quiere, nos dice que hagamos eso, pues ¿qué vamos a hacer? Terminamos por años evadiendo nuestro miedo. Y creyendo, esto es lo triste, creyendo que si yo me detengo y me doy 15 minutos para notar qué me da miedo y posibles escenarios, termino atrayéndolo. Que mágicamente, porque yo me detuve a reflexionar y anoté posibles escenarios, me termina ocurriendo, pero porque lo estuve analizando. O sea, si yo no me hubiese detenido a analizarlo y a poner posibles escenarios, no hubiera pasado. ¿No? Y entonces la gente termina comprándose estos libros del secreto y la ley de la atracción, en donde absurdamente, desde el punto de vista psicológico, la gente cree que si reflexiona sobre algo, lo atrae. Y obvio, como yo no quiero que me despidan, pues mejor no voy a pensar en qué hago si me despiden. Como yo no quiero que mi pareja termine, pues yo no voy a pensar qué voy a hacer si mi pareja termina.
como yo no quiero que mis familiares se mueran, no voy a pensar qué voy a hacer cuando mis familiares se mueran. No, ya veré qué hago en el momento. Y obviamente, pues la vida no funciona así. Cuando yo postergo el pensar en esto, lo único que hago es patear el balón hacia adelante. Pero mi cerebro, aunque yo lo postergue, diga, no, ahorita yo no voy a pensar en eso, mi cerebro ya lo está pensando. Y como ya lo está pensando, está incrementando el estrés, porque mi cerebro lo que dice es, por alguna extraña razón, este cuate no me está haciendo caso. Ya le encendí el botón, el foco rojo del tengo miedo, y no solo no le está haciendo caso, sino que finge que el botón no está, el foco no está encendido. Y además, cuando le preguntan algo, finge que está pensando algo diferente, que está tranquilo, que todo bien, que no pasa nada. Y entonces, si el cerebro pudiera hablar, probablemente diría, no sé qué le pasa a este cuate. No sé por qué no me hace caso. Y entonces tengo que incrementar la señal que le envío. Claro. Y normalmente algunas investigaciones sugieren, todavía no hay consenso en esto, no se lo compren como una verdad ineludible, pero algunas investigaciones sugieren que en ocasiones cuando tenemos mucho miedo, una de las partes biológicamente que más se impactan es el abdomen. El estómago se constriñe precisamente porque como tengo miedo, en el momento que tengo miedo, una señal que mi cerebro lanza es ahorita no puedes comer, porque ahorita pues, estamos como en una situación de riesgo, ¿sí? Entonces, muchas veces los mexicanos, esto es muy común en México, le atribuimos a que comimos algo malo, algo en mal estado y que por eso nos duele la panza y nos sentimos mal del abdomen o de algo de por ahí. Y en muchas ocasiones es miedo. Pero no lo sabemos porque nadie nos lo explica y porque de alguna manera nos ha hecho creer absurdamente que si yo analizo mi miedo, lo estoy atrayendo. Y entonces, ¿qué hago? Pues no lo analizo. No sé si logro explicar esto. Es triste, gracioso y doloroso al mismo tiempo para mí como terapeuta. Porque justamente cuando yo les empiezo a explicar esto y empezamos a hacer ejercicios para gestionar el miedo, la gente se saca mucho de andar porque cree que está haciendo algo que le va a hacer daño, que está trayendo que le vaya mal. Y bueno, ¿cómo ves? Ay, no, es que en verdad creo que hay una reacción en cadena de toda esta falsedad ideológica actual que es como el New Age del pensamiento, donde, como te digo, creo que mucho de esto también es marketing, ¿sabes? Creo que el miedo es de lo que más vende en el mundo, porque los seres humanos estamos diseñados para actuar a veces. Sí, opino que si tú tienes un cerebro sano e intentas sobrevivir, lo intentas hacerlo de una manera que tú consideras que esa va a ser la solución exacta para tu problema en ese momento, ¿no? Pero muchas veces te venden humo y te venden ideas que en realidad no son una solución adecuada para un problema, sobre todo a futuro, ¿no? Puede ser como esta idea de la pastillita que en realidad es un dulce, pero que te hace sentir bien y que crees que es la solución a largo plazo y que no lo va a hacer, solamente es un placebo. Y en base a esto han salido tantas ideologías desde los coaching, desde estas no sé, como terapias holísticas, terapias de todo, o sea, de todo. No dudo que en algún momento que hasta el placebo se ha visto como un remedio, entre comillas, en unas partes porque te solucionan ciertos síntomas, a lo mejor te reduce la ansiedad, que no es malo que te reduzcan la ansiedad, pero tienes que vincularlo con verdaderas terapias que funcionen, medicamentos que funcionen o con personas que estén más empapadas en la ciencia y que te puedan generar una ideología para futuro, ¿no? Para ir solucionando un plan, una gestión a futuro de tus problemas. Entonces,
esta parte es muy importante, que las personas analicen verdaderamente qué hay detrás. Me acuerdo mucho de un comentario que hizo una actriz muy famosa, que es la hija de Eugenio Derbez, que inclusive también tiene un podcast, que ella mencionó que ella siempre estuvo en terapia, pero eran terapias holísticas, terapias de coaching, terapias de estas de visualízalo y tú puedes, amaba el libro del secreto, amaba mucho tipo de este tipo de ideologías, porque también en ciertas clases sociales están muy vinculadas estas ideologías, sobre todo cuando son personas que nunca han tenido problemas verdaderos, ¿no? Problemas de la vida diaria, de una clase social baja o media baja, y que su problema es de por qué mi papá no me dio el dinero suficiente para irme a estudiar o trabajar a cierto lugar, o por qué mi novio me dejó y por qué no mi novio no, ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo que empezó a decir posteriormente, y que dijo, no, ¿saben qué? Es que apenas acabo de descubrir hoy a mis 30 y tantos años o a mis casi 40 lo que es una verdadera terapia con un psicólogo normal, y que me dio un parteagua de lo que, están bien las terapias holísticas o las terapias del alma, como ella le dice, porque son terapias del alma. Y hoy también hay que ir y descubrir las terapias terrenales, porque son un buen vínculo, y que primero, si me hubieran dicho a mí antes, primero hubiera ido con una terapia terrenal y ya posteriormente ir con estas terapias del alma. Entonces, bueno, una chica que apenas acaba de descubrir este tipo de cosas, donde un buen psicólogo la puede orientar mejor que un coaching, ¿no? Entonces creo que es parte de toda esta mercadotecnia, que no necesariamente del estatus social en el que estés te desvincula de tener un vendehumo que te esté quitando este tipo de ideologías, donde te puedas guiar y poder solucionar mejor tus problemas, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante, porque creo que gran parte de la problemática es, reitero, el sistema. El sistema utiliza distintas herramientas para entrenarnos. Se le conoce como instituciones. Utiliza distintas instituciones. Una institución, por ejemplo, es la familia. Otra institución es la escuela. Otra institución es la religión. Otra institución puede ser la terapia, ¿sí? Entonces, el sistema crea muchas terapias que reconfirman su perspectiva. Educa a las personas para que en la misma familia te reconfirmen que la dirección es para allá. Y muchas veces creo que una de las cuestiones que en filosofía se analiza a profundidad, y que todavía el debate sigue y seguirá seguramente toda la vida, es qué tanto bien o qué tanto mal hizo Sócrates, que en realidad fue Platón, porque Sócrates no dejó nada escrito. Sócrates era maestro de Platón, y Platón en sus textos famosísimos que se llaman los diálogos de Platón, menciona que Sócrates, digamos que ocupa a Sócrates como un personaje. Se parte de la idea de que Sócrates sí existió, aunque no dejó nada escrito, y él plantea a Platón que Sócrates sacó la idea, o tuvo la idea, de que una cosa era el cuerpo y otra cosa era el alma. Me vino esto a la mente cuando mencionas que la chica dice, no, terapias del alma. Y muchos filósofos y psicólogos y científicos plantean qué tan bien o qué tan mal nos hizo esa idea socrática, a partir de la cual se fundaron muchas religiones, de que existe una cosa llamada cuerpo y otra cosa que se llama alma. Porque gran parte de la problemática de creer que esto es así, porque al final es una idea, que probablemente aquellos que somos ateos pues no creemos en la existencia del alma como tal, es una idea poderosísima, porque diferenció el cuerpo del alma, hizo como dos cosas de lo que antes era uno, y entonces actualmente mucha gente cree que no hay que hacerle caso al cuerpo. O sea, que si de repente el cuerpo siente tristeza, no hay que hacerle caso; que si siente miedo, no hay que hacerle caso; que si siente enojo, no hay que hacerle caso; y que de alguna manera el alma es superior al cuerpo, y se generó una divergencia entre terapias del cuerpo o de la tierra, ¿no? y terapias del alma,
Pero todo eso surge a partir de una idea de que alguien importante y trascendental para la humanidad dijo que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma, cuando otros filósofos parten de la idea de que en realidad pues, quizás solo hay un cuerpo, y por eso es tan importante escuchar al cuerpo, porque el otro es solo como una idea, como algo que alguien dijo, que no hay una forma de comprobar que exista o no. Pero bueno, al final creo que el principal problema es que sí genera esta divergencia entre una cosa es el cuerpo, otra cosa es otra cosa que se llama alma, o que algunos dicen que es espíritu, o qué sé yo, y se deja de escuchar el cuerpo. Entonces, aunque mi cuerpo me está dando señales de ahí no es, ese no es el trabajo idóneo, ese no es la pareja idónea, ese no es la familia idónea, ese no es el lugar correcto, a veces no lo escuchamos. Y cuando ya lo escuchamos, en ocasiones ya es un poco tarde. Aunque si bien es cierto que nunca es del todo tarde, también es cierto que no es lo mismo lo que puedes hacer con tu vida cuando tienes 40 años o cuando tienes 80 o cuando tienes 20. Entonces, creo que si bien es cierto, siempre es factible cambiar, siempre que se tenga la voluntad de cambiar. Pienso que mientras más jóvenes podemos entenderlo, muchos más años tentativamente tendremos por delante para ir en la dirección que genuinamente nos hará felices. Entonces, a mí me parece que el miedo es una emoción formidable, que no nos la han sabido explicar o no nos han ayudado a entender qué hacer con el miedo, y lo único que nos han enseñado es evadirlo, a fingir que no lo tengo, y a creer paradójicamente que si pienso en ello lo estoy atrayendo. Y entonces, por lógica, pues mejor no pienso en ello, ¿no? ¿Cómo lo voy a atraer? Entonces, la invitación desde el punto de vista terapéutico es que lo veamos desde otra perspectiva, que entendamos que el cerebro, cuando activa el miedo, lo que intenta es decirnos: detente, reflexiona, escribe qué es eso que te da miedo y qué harías en caso de que pasara. Entendiendo que no lo estás atrayendo, eso no hay evidencia científica que indique que eso es así. Por más que lo pienses, sea bueno, sea malo, no hay evidencia científica que indique que lo puedes atraer en realidad. Y si te anticipas a pensar en ello y en qué harías si ocurriera para de alguna manera subsanarlo, es muy probable que el miedo empiece a disminuir. ¿Por qué? Porque el miedo se activa precisamente para que hagas esa reflexión. Y cuando haces esa reflexión, escribes, o mínimo lo grabas, eso ayuda a que el cerebro diga: mira, ya me está haciendo caso, ya le puedo bajar 2 rayitas al miedo. Oye, pero en realidad no estás haciendo nada. No, porque es algo sobre el futuro. Ahorita no puedo hacer más que reflexionarlo y ver opciones. En caso de que pase, voy a hacer esto, o voy a hacer esto, o voy a hacer esto. Y a veces solo con eso basta. Entonces, en realidad no es tan complicado. Sin embargo, creo genuinamente que por eso el sistema se obstina tanto en ver al miedo como algo negativo, igual que el enojo, igual que la tristeza, porque sabe que cuando entendemos que esto no es negativo, lo que es bastante útil, terminamos cuestionando todo lo que el sistema nos ha enseñado. Claro. Y cuando hacemos eso, ya no somos tan buenos consumidores al final. Porque cuando uno empieza a entender qué hacer con su miedo, con su enojo, con su tristeza, y que es algo tan simple como sentarme y escribirlo, pues deja de ser tan divertido comprar cosas. Y eso al sistema no le agrada. Sí. O comprar experiencias, ¿no? Porque a veces también la gente dice: no, yo no compro cosas, yo compro experiencias, yo viajo por el mundo para olvidarme de mis problemas. Bueno, pues igual y si los resolvemos, a lo mejor no hay tanta necesidad de viajar. Y no digo que viajar esté mal, solo que en ocasiones lo que hacemos es querer huir, simplemente. Yo no tengo mucho dinero y a lo mejor solo huyo a otro estado. Alguien tiene mucho dinero y a lo mejor huye al otro lado del mundo. Sin embargo, huir es lo mismo, independientemente de a dónde te vayas. Y a veces de lo que estoy huyendo es de mi miedo, sin entender que el miedo lo llevo a cuestas. Y que a veces ni siquiera tengo que huir del miedo. A veces solamente es entender para qué está ahí. Y bueno, creo genuinamente que
que hacer todo esto nos termina colocando en una posición que al sistema no le encanta y por eso se obstina tanto en tratar de confundirnos sobre las emociones. ¿Cómo ves? Me parece que es una parte muy importante reflexionar sobre todas estas ideas que a veces nos carcomen y creo que más que nada la confusión que nos genera el sistema y la sociedad para poder vivir de cierta o determinada manera, ¿no? Y si no estás guiándote por el camino que se supone que deberían de estar tomando, es lo que te genera todo este miedo, inconsistencia, ansiedad, y que aparte, bueno, esto en cuestión muy esporádica y por encimita, ¿no? Porque a lo mejor, no estoy consiguiendo esto, pero si a lo mejor ni siquiera la base de tus necesidades básicas está consolidada, entonces ese sí es un verdadero miedo y un verdadero terror que no estás pudiendo consolidar, porque a lo mejor sí ya, a lo mejor de que, bueno, no tuve un hijo en determinada edad o no estoy consiguiendo una casa o lo que sea, pero si a lo mejor ni siquiera puedes pagar la renta de un departamento, pagar la renta de una casa, no estás pudiendo dormir tus 8 horas, no estás pudiendo comer sanamente, no estás pudiendo hacer, no sé, todas estas cosas que para poder vivir de una manera tranquila, sana y plena, pues entonces ahí ya es una situación todavía más dramática, con un miedo exagerado y de tu cuerpo en verdad te está diciendo, hey, aquí está pasando algo, por favor, o si no me haces caso tú, te voy a hacer que me hagas caso de otras maneras, ¿no? Yo creo que el miedo es una de las emociones también más importantes para que, creo que es la parte donde te dice, pon una alerta roja aquí, alarma gigante amarilla, donde tienes que poner mucha atención porque esto es de vida o muerte, ¿no? Prácticamente eso es lo que el miedo nos quiere decir, y creo que es de las emociones más que intentan evadirnos o tomar provecho de ella. Creo que es una de las emociones que más o las evades si es que no les conviene a las personas, al sistema, a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros sistemas con los que estamos involucrados, y o si no lo sacan provecho de ello, porque si tienes miedo de ciertas cosas, tienes que actuar de manera rápida y de manera inclusive hasta más imprudente si es necesario, con tal de que soluciones problemas más rápidos. Entonces, esta parte creo que es importante analizarla, es importante también ver cómo gestionar tu emoción del miedo de una manera pues más analítica o más interiorizada, más cuestionar a otras personas, porque el miedo creo que es el punto focal que nos dice, aquí hay algo urgente que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y que si en dado caso las otras personas te dicen no lo tomes en cuenta y darle la vuelta, es porque les conviene a ellos y no a ti. Claro. Si te percatas, por ejemplo, en el ámbito del marketing, cuando terminamos comprando a partir del miedo, uh-huh, podríamos empezar a creer que es el miedo el que en realidad nos impulsa a la compra. Uh-huh. Sin embargo, en estricto sentido, yo compro impulsivamente para no analizar ese miedo. Uh-huh. Es decir, analizar, no es el miedo en sí lo que me impulsa a la compra, es el tratar de huir del miedo. De la sensación incómoda. Exacto, de la incomodidad que el miedo me genera, que termino cediendo a ello. Por ejemplo, me venden la idea de que si yo no compro una marca en particular de celular, no voy a ser tan socialmente aceptado como si adquiero ese producto. Y entonces, en lugar de yo analizar y decir, bueno, ¿y por qué dependiendo de eso yo puedo ser o no aceptado? ¿O qué tanto realmente eso me conviene? ¿O qué tanto realmente yo formo parte de ese grupo al que de alguna manera quiero pertenecer, que igual y no pertenezco? ¿No? Porque yo compro mi celular a 3 años, mientras que las personas que pertenecen a ese nicho se lo compran al contado, o se compran 10 de jalón, o se lo cambian cada año y yo no. En lugar de analizar todo eso, yo simplemente digo,
pues sí, no, me lo tengo que comprar porque si no, no formo parte de. Y entonces termino comprando, más no por el miedo en sí, sino para disminuir la invitación que el miedo me está haciendo. Uh-huh. Es decir, termino comprando no tanto por el miedo, sino por huir del miedo. Uh-huh. Que aunque parece que es lo mismo, creo que en el fondo no lo es, porque si yo realmente le hiciera caso a mi miedo, me detendría a reflexionar. Claro. No me iría. Pero es un ejercicio poco usado, ¿no? Al final de cuentas, cada vez que tenemos alguna emoción, somos pocas las personas que nos detenemos a reflexionar de, ¿y esto me va a servir? ¿O por qué me está sucediendo esta emoción? ¿O por de dónde lo estoy detonando? En algún momento, no sé, me va a servir este producto, me va a servir este servicio, me va a servir de nuevo otra taza más, me va a servir de nuevo otro curso más, me va a servir de nuevo, ¿para qué me va a servir? O inclusive, okay, me sirve en mis gastos es prioridad o simplemente es un gusto, me puedo dar este gusto, no te estoy diciendo que no te puedas dar un gusto, pero hasta qué punto a lo mejor si este gusto me va a quitar la posibilidad de pagar completa la renta, me va a poder quitar la posibilidad de comprar una herramienta que la iba a necesitar para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto te puedes dar ciertos lujos, entre comillas, o gustos, o cosas, si es que ya te estás quitando de tener otra situación de economía o estabilidad? Porque inclusive muchas personas siempre te dicen, es que me lo merezco, y base a la mercadotecnia dicen, pues es que imagínate, has luchado tanto tiempo y has hecho no sé qué, te lo mereces, sobre todo en los perfumes, ¿no? Como que pues el perfume en realidad es un producto que es 100% de lujo, ¿no? Porque no te está generando ninguna resolviendo ninguna necesidad básica. El que huelas bien sí ayuda, no sé, más bien te da como un plus a lo que podría ser un disfrute, pero ahí el punto es de, me lo merezco porque, o sea, sí, claro, me lo merezco, pero hasta qué punto el me lo merezco, no lo sé. Funciona, pero ¿cuándo va a funcionar? ¿En qué momento me funciona? A lo mejor para un regalo funciona, porque entonces le estás brindando me lo merezco a otra persona como un apoyo, un abracito. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, creo que primero nos convendría cuestionar la frase de ¿me lo merezco o no me lo merezco? Porque ¿quién define qué significa que me lo merezco? Porque el sistema me dice, es que te mereces cosas a partir de haber sido productivo, a partir de haberme haber sufrido, haberme hecho ganar miles de millones de dólares, y en muchas ocasiones terminamos cayendo en la idea de que solo me merezco ciertas cosas a partir de haber hecho lo que el sistema me exige que haga. Es decir, yo no me lo merezco por ser quien soy, me lo merezco por haber hecho lo que hice. Es como cuando la gente dice, es que si no estudias, no eres nadie. Y entonces, tengo que estudiar para que yo valga, para que yo cuente, ¿no? Entonces, analizar con detenimiento estas frases que coloquialmente ocupamos, en muchas ocasiones nos termina generando que nos detengamos. Y eso al sistema no le conviene. Al sistema lo que le conviene es que yo no me detenga para nada. Porque si yo me detengo, me pongo a pensar. Y si yo pienso, probablemente no voy en la dirección que el sistema quiere. Por eso el sistema está diseñado para no pensar demasiado. Por eso tenemos redes sociales en donde cada vez con menos segundos los videos me mandan de uno a otro, donde yo no puedo tan fácilmente desactivar eso de, a ver, quiero reflexionar sobre este video porque ya me apareció el siguiente, y ya me apareció el siguiente, y ya cuando me di cuenta llevo 3 horas dándole siguiente. Entonces, parte de lo que se busca desde los distintos modelos terapéuticos que tratan de cuestionar al sistema es entender que conviene ir más despacio. De hecho, hay un movimiento a nivel mundial que se conoce como slow, que sería como lentitud, y de hecho su símbolo es un caracol que va despacio, que es como una forma de invitar a la gente a que se baje de ese tren de alta velocidad en la cual el sistema sí o sí intenta meternos todo el tiempo,
porque solo así podemos detenernos, reflexionar, determinar qué es lo que estamos sintiendo, por qué, hacia dónde queremos ir, hacia dónde no queremos ir. Y eso en un momento actual, 2025, donde estamos haciendo este video y donde todo el tiempo tenemos que estar produciendo y no podemos quedarnos dormidos, donde todo el tiempo estamos compitiendo, donde el panorama no luce tan alentador, obviamente a cualquier persona sensata le va a generar miedo y tristeza y enojo. Y entonces el sistema nos dice, no debes sentir, tómate este trago, fúmate esta droga, fúmate este cigarro y no pienses. Esta nueva serie. No pienses, actúa, no te des tiempo para pensar. Y entonces, obviamente, los modelos terapéuticos de los cuales yo soy fan, pues lo que invitan es justamente a eso, a cuestionar. Y creo genuinamente que el miedo es maravilloso porque nos invita mucho a cuestionar. El problema es, nos lo venden como algo malo y entonces terminamos comprándonos, por ejemplo, la publicidad de Nike. Es interesante porque una de las básicas es no fear, sin miedo, y nos hacen creer que la gente de éxito no tiene miedo, ¿no? Que el cuate que yo veo en la televisión jugando un partido de básquetbol o de fútbol no siente miedo, cuando en realidad el miedo todo el tiempo está presente. A veces logra ganar el partido y entonces parece alguien que nunca tuvo miedo, y luego los entrevistan y ponen sus entrevistas o sus respuestas de no, yo todo el tiempo estuve seguro de que íbamos a ganar porque somos el mejor equipo, y de alguna manera se termina vendiendo esta idea de que la gente exitosa no siente miedo y que todos los que sentimos miedo estamos mal, cuando en realidad todos sentimos miedo. Entonces, así de perverso es el sistema y así de absurdo es seguir creyendo que el sistema nos dice las cosas por nuestro bien. Es tan absurdo como seguir creyendo que Estados Unidos es el bueno de la película, ¿no? Pero hay gente que al día de hoy lo sigue creyendo y sigue buscando que Estados Unidos intervenga en países sin entender lo que eso realmente significa. Entonces, bueno, la invitación que generalmente la filosofía y la psicología dan es cuestionarlo todo, empezando por cuestionar al sistema, porque probablemente te darás cuenta de que te han mentido toda tu vida y bueno, darnos cuenta de eso es un montón y duele y entristece y enoja y genera miedo, y sin embargo al mismo tiempo es lo primero que necesitamos hacer para empezar a cambiar lo que estamos haciendo con nuestra propia vida. Entonces, esa es la idea. Cuestionemos todo y cambiemos la percepción negativa que tenemos del miedo, del enojo, de la tristeza, porque en realidad son unas chuladas de emociones que bien gestionadas nos dan un chorro de información sobre nosotros. Claro, y nuestro entorno y lo que necesitamos y de todo lo que vamos a vivir al final del día. Entonces, pues sí. Bueno. Creo que eso resume todo lo que hablamos el día de hoy. Pues muchas gracias, Carlos. Creo que ya la próxima capítulo hablaremos más de otras emociones. Estaremos también al pendientes de los talleres, porque creo que a partir de esto vamos a desarrollar algo muy muy creativo, muy dinámico, muy importante también para poder aprender a gestionar nuestras emociones y definir mejor cómo gestionarlo, cómo sentirnos, cómo aprender de nosotros mismos. Yo creo que podría ser una funcionalidad muy buena de este taller. Entonces, pues muchas gracias. No tengan miedo de darle like a este video, compartirlo con otras personas y pues muchas gracias. Acuérdense que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho.